9 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Otro de los temas del día, y como lo dijimos en la apertura, es, como siempre, la verdad, hace rato que venimos hablando de esto como el tema de la jornada, la inflación, los números de la inflación, en este caso, números bien locales de la inflación. Hace unos días hablábamos con uno de los economistas del IPC Online y arrojaban una inflación del 11% en Bahía Blanca. Ahora es turno del CREVA, que también tiene su índice de precios al consumidor, que en este caso arrojó un 14,5%. Hay diferencias en la metodología que siempre que pasa quizás alguna diferencia las marcamos. Una es justamente online y esta del CREVA es en las góndolas de forma física, presencial, lo cual te puede llegar a dar algún puntito más, algún puntito menos, pero queremos charlar, más allá de esa diferencia metodológica, de la dinámica de la inflación en Bahía Blanca, qué creció más, qué creció menos, si se está desacelerando sobre las últimas semanas del mes de febrero o si al contrario el proceso es otro. Bueno, cosas que vamos a charlar en este caso con Jerónimo Echeverri, economista justamente del CREVA, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Jerónimo, ¿cómo te va? Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Gracias por atendernos, Jerónimo. Quería, bueno, de todo esto que dábamos, preguntarte este 14,5%, ¿cómo puede leerse, entendiendo que la inflación de los primeros de los primeros 2 meses de gobierno, diciembre y enero, fue muchísimo más alta, pero el 14,5 sigue siendo un número en términos absolutos, bueno, muy alto? Sí, exactamente, esa es una primera reflexión. Uh-huh. Digamos que veníamos de un cimbronazo muy grande, de diciembre y enero, uh-huh. con todo lo que ya hemos vivido, algunas reconfiguraciones en lo económico y precios que por ahí tenían una lógica y pasaron a tener otra, es decir, Sí. se desregularon un montón de productos y servicios, y eso, destapó un poco lo que estaba debajo de la alfombra, y la inflación se fue a doble dígito y arriba del 20%. En este momento estamos en, como decís, un 14,5%, que si bien uno mira contra los 2 meses anteriores y ve una desaceleración, punto número 1, estamos en niveles altos, y punto número 2, si mirás en la serie nuestra, también tenés otros periodos no muy lejanos en los que después de un pico tenés una desaceleración de ese estilo. Entonces, no es para cantar victoria ni mucho menos, es solamente para ponerlo ahí en relación, ¿no? Uh-huh. A lo que hemos vivido hace poco. Entonces, ¿qué nos podés contar? Si bien lo adelantabas, pero para detallar eso, en cuanto al desglose semanal, que sé que ustedes hacen en alimentos y bebidas particularmente, pero en precios generales, la desaceleración de diciembre, enero y a febrero, ¿se ve también en las semanas de febrero? Sí, claramente. Uh-huh. Claramente lo que fue febrero comenzó con una inflación de 4,8% en lo que es alimentos y bebidas, por ejemplo, que es el capítulo más relevante del índice, y se fue desacelerando. La semana 3 de febrero fue la de más baja inflación, que estuvo alrededor del 1%, y hubo un leve repunte hacia la última semana del mes, pero digamos que fue a la baja claramente, y si miramos un poco los números uh-huh. para atrás, nada que ver con lo que fue, como te decía, diciembre y enero, tampoco tiene mucha relación, digamos. Uh-huh. Con lo cual ahí se venía viendo esta desaceleración que yo te marcaba al principio. Lejos de pedirte predicciones, ¿no? Obviamente, pero sí pensando en qué datos se pueden extrapolar a marzo, teniendo en cuenta que vemos ese descenso desde diciembre, desde la devaluación del 120%, que se sostiene en el tiempo, pero que a la vez marzo tiene cuestiones estacionales que son siempre complejas. Sí, claramente. A ver, si uno mira los capítulos, que por ahí no mencionamos mucho, los capítulos que en este momento están quedando atrás son los de vivienda y educación, uh-huh. ¿sí? Que han tenido ya te digo, 24,1% en lo que va del año en vivienda, y educación un 20,8%,
contra una general de 40, para hacer redondeemos, con lo cual, digamos, en marzo muy probablemente estos dos capítulos se vean afectados. ¿Por qué? Por el reinicio del ciclo lectivo, que probablemente tenga aumento en cuota de los colegios, todo lo que tiene que ver con la canasta escolar, etcétera. Eso le va a poner una presión seguramente al índice. Si bien no es de los que mayor ponderación tiene educación, va a generar que esto suceda. Y vivienda, que estamos a la espera de cómo va a ser la readecuación del cuadro tarifario, ¿no? De lo que tiene que ver con tarifas de servicios públicos. Digamos, en función de esto, probablemente tengamos una presión adicional en lo que es el índice de precios en Bahía Blanca. Y bueno, y después hay que ver cómo sigue en términos generales toda esta dinámica que comentábamos al principio, ¿no? De desaceleración. Uh-huh. Algo que por ahí vale la pena marcar es el tema de la inflación núcleo. Es algo que por ahí hay que ir siguiéndolo bastante de cerca. Estamos viendo un descenso de este grupo de bienes y servicios que, de mantenerse, nos podría dar indicios de que la desaceleración se consolida y que no es solo, digamos, transitoria. Uh-huh. Jerónimo, ahí en el inicio de la pregunta o de la entrevista, Tomás mencionaba lo del IPC online, sin opinar sobre el trabajo de colegas tuyos, pero preguntarte, el número que se había brindado, 10,9, que incluso fue viral y tuvo un montón de retuiteo, ¿generó algún tipo de observación que se tuviera que hacer en el mes de febrero en el IPC de Creva? ¿Generó algún tipo de, ojo, porque generalmente, como decía, puede haber un punto más, punto menos, pero hay una diferencia de casi 40% entre uno y otro? No, para nada. No, la verdad es que no, porque, a ver, nosotros tenemos una canasta de bienes y servicios definida en el tiempo, digamos, y esa canasta no se mueve, siempre son la misma cantidad de bienes y servicios relevados, con lo cual no tenemos necesidad, digamos, de mirar en este sentido cuál es el guarismo que les da a la gente de IPC Online, que, dicho sea de paso, colegas, conocemos a todos, Bahía es chico, nos conocemos entre todos, así que, digamos, no en ese sentido no es algo de lo que estemos pendientes. Obviamente que para charlar sobre una cuestión de metodología podemos estar un rato largo, pero bueno, en fin, digamos que nosotros digamos, tuvimos un alto nivel inflacionario en los primeros 2 meses y ahora tenemos esta baja que por ahí sorprende un poco en febrero, pero bueno, como comentábamos también al inicio, ¿no? Esto es desde un piso muy alto, estamos bajando a niveles que todavía son altísimos. Uh-huh. Y no sé si ya has leído, pero la semana inició en los principales portales económicos hablando de una aceleración del crawling PEC, que no va a ser más del 2%, ya lo pidió incluso el Fondo Monetario Internacional en su última revisión y en la última visita de la número 2 con las reuniones con el ministro Caputo. Incluso se habla de alguna posibilidad de algún tipo de devaluación de un 15-18%, esperando una liquidación del campo. ¿Imaginás que es otro de los debates que se abre si hay un salto en el tipo de cambio que se traslade a precio, que es algo que siempre pasó, pero entendiendo que está tan bajo el poder adquisitivo y la demanda que eso no pueda ocurrir y que veamos por primera vez un pass-through que no sea tan exacto? Mirá, lo que entiendo es que luego de lo que fue el salto del tipo de cambio cuando se asumió, la inflación siguió su rumbo y lo que venimos comentando, ¿no? Tuvimos 2 meses de 20% más de inflación y el tipo de cambio, digamos, apenas se movió, con lo cual, desde esa perspectiva, entiendo que tiene cierto tipo de sentido. Ahora, es importante lo que marcás a lo último, ¿no? Hay un salario real que ya viene bastante castigado, con actividad económica a la baja, y por ejemplo salió el dato de CAME, no sé si fue ayer o antes de ayer, de una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con las medianas empresas, y esto, digamos, atentaría contra lo que es la actividad económica. Lo que también entiendo es que hay un miedo, digamos, en lo que es el equipo económico, de que el tipo de cambio se atrase muy fuertemente y esto complique mucho lo que es la entrada de divisas, entre otras cuestiones.
la verdad es que no sé cómo va a resolverse, pero bueno, hay que sopesar esas dos cuestiones en lo que tiene que ver con las decisiones que se toman, ¿no? Cada decisión tiene costos y beneficios, hay que ver cuál es el que se pondera más. Jerónimo, de mi parte la última, quería preguntarte si esta cuestión de la baja de la inflación, si hay indicios, si hay algún parámetro, alguna prueba de que sea una consecuencia de la menor capacidad de consumo que tiene la gente, justamente por lo licuado que están los salarios, las jubilaciones. ¿Hay un punto de contacto entre esas dos cosas o todavía no estamos en condiciones de afirmarlo? Probablemente sí, pero bueno, también hay que hacer mucho hincapié en lo que es el apretón monetario que ha llevado adelante el Banco Central, que tiene un gran correlato con lo que estamos viendo. Eso también está íntimamente relacionado con estos últimos datos de inflación, con lo cual, digamos, hay una mezcla. Uno no podría, a ver, la economía no es una ciencia dura que uno pone, digamos, un elemento químico, por ejemplo, en un tubo de ensayo y hace una prueba. Acá es mucho más complejo llevar adelante ese tipo de estudios, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que está todo muy relacionado. Sí, la actividad económica tenía un freno muy importante, producto de la caída de los salarios reales, y también tenemos un apretón monetario muy, muy importante que creo que tiende a buscar, ¿no? Que el mercado, digamos, no sobren tantos pesos para los pocos bienes y servicios que en este momento está produciendo la economía argentina. Creo que la clave acá está en empezar a hacer mover la rueda de nuevo, que la competencia eleve la oferta de bienes y servicios, y eso, digamos, tiende a morigerar lo que es el aumento de precios, ¿no? Si la baja de la inflación es a costa de más recesión, va a estar muy difícil para lo que son los asalariados y los ciudadanos de a pie, ¿no? Jerónimo, te hago una última también de mi parte, pero corriéndote un poco de lo que tiene que ver con el IPC, pero a futuro. ¿Qué significa un nivel de volatilidad macroeconómica tan alta como se está teniendo de casi un 35% que tuvieron en el mes de diciembre del 2023? Y también que se vio en ya ingresando al último año, a la última parte del año pasado, mejor dicho, un fuerte incremento de la informalidad laboral en Bahía Blanca, que pasa de un 27 a un 31. ¿Crees que estos números se van a ir aumentando cuando tengan que hacer el informe del primer bimestre del 2024? Bueno, sí, lo que tiene que ver con la volatilidad macro, está asociada a todas estas cuestiones que venimos conversando. Una tasa de inflación que, digamos, que se aceleró muy fuertemente, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Que a su vez, junto con la inflación, también siguió ese rumbo, y, digamos, básicamente refleja condiciones económicas que no son las ideales, obviamente. Uno, cuando, digamos, habla de una macroeconomía sana, habla de una economía que sea estable, que no sea volátil en el tiempo, con lo cual eso en este momento no estaríamos viéndolo. Entiendo que en el corto plazo se apunta a justamente estabilizar la economía como para poder sentar las bases de un crecimiento futuro. Vamos a ver si esto sucede o no. Uh-huh. Y con lo que vos me preguntás de informalidad y precariedad, la verdad es que es muy difícil de contestarte cómo van a venir esos datos, pero bueno, lo que sí es importante aclarar que van a ser datos viejos, porque fíjate que la encuesta permanente de hogares tiene casi 6 meses de rezago. Nosotros publicamos hace poco el índice uh-huh. del tercer trimestre del año pasado, y cuando publiquemos el próximo vamos a estar recién terminando 2023, que va a ser ya una película vieja, con lo cual eso es un problema, diría, es algo que por ahí complica un poco el análisis. Semilla los va a poner a laburar, me parece, más de lo que tienen. Sí, a ver, es una cuestión que no depende tanto de nosotros también, porque, digamos, nosotros esperamos las bases de datos del INDEC y a través de eso generamos nuestros informes, en este caso el procesamiento de datos que hacemos y el análisis, pero no podemos hacer nada para adelantar el
el ritmo en ese caso. Ujú. Así que bueno, va a ser un dato viejo, seguramente, a ver, estamos hablando de nivel de informalidad arriba del 30%, 25-30% ya es altísimo. Entonces, necesitamos claramente hacer que esos números bajen y el empleo sea de calidad, ¿no? Porque no tiene sentido que haya asalariados pobres. Jerónimo, muchas gracias por este tiempo que te has tomado. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hablamos con Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, por este número de inflación, el que han llegado del 14,5% durante el mes de febrero en Bahía Blanca, un dato bien local, con una interanual que llega al 270% y una acumulada para los 2 meses del 2024 que han terminado del 40,6%, 40,6% solamente en 2 meses, sin contar, bueno, diciembre, que es el año pasado, pero ha sido el mes de mayor inflación en los últimos años en nuestro país, últimas décadas.